Es un lugar donde solamente se va por miedo, por culpa o por dolor. La energía oculta de lo paranormal, la videncia, la clariaudiencia y las personas que vemos un poco más allá del mundo terrenal. Bienvenidos, soy Meredith Montero y quiero compartir con ustedes todas esas experiencias de la energía, de la luz, de los desencarnados, de los templos, de los espacios y de las personalidades. Comienza desde ya a suscribirte, pon notificaciones, alerta los astros bebé porque esta temporada te va a encantar. Hoy tengo a un invitado de lujo. Ustedes ya lo conocen desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué no? Quizás desde vidas pasadas. Ángel Gabriel Novoa, Hola. medium, clariaudiente, clarividente, amigos de otras vidas, de más Seguro. allá y con muchas experiencias. Me encanta que estés acá. Además, que seas tú precisamente el que comiences a explicarnos desde tu propia experiencia cómo vive un medium, qué es ser un medium, cuál fue la primera sensación, cuál fue la primera experiencia y cómo supiste que veías no solamente el mundo terrenal. Gracias. Bueno, lo primero que me pasó es a los 5 años que tuve una premonición, un déjà vu de ver algo que iba a pasar. Simplemente íbamos en el carro con la familia y íbamos a la playa, a La Guaira, y cuando veo en mi mente una furgoneta al lado, blanca, y mi papá estacionándose allí. Y eso se me venía a la mente mientras íbamos en rumbo a ese lugar. Y bueno, resulta que llegamos y estaba eso ahí, tal cual como estaba en mi mente. Obviamente de niño uno no se da cuenta de la razón y para qué, y lo ves natural, ni siquiera te lo cuestionas. A medida que pasó el tiempo me di cuenta de muchas cosas. Empecé a ver una persona fallecida que se paraba frente a la cama, un hombre de saco negro, sombrero, sin rostro, y que estaba allí, simplemente. Me tapaba, Me tapaba me y listo. tapaba y listo, y salía corriendo, prendía la luz, Mamá, papá o no lo agarraba el sé. colchón y me llevaba eso hasta el cuarto de mi mamá. Y así ocurrió tantas veces que ya era como algo normal. Este, Hasta que llegó un momento que ellos se presentaron. ¿Quiénes son ellos? Porque hay un tema que a veces pensamos que todo lo que está del otro lado es malo O todo lo que está del otro lado son o muertos. son buenos. Y ni son buenos todos, ni son malos todos. Así como en el mundo humano hay personas buenas y malas, en el otro mundo también hay entidades, seres humanos y no humanos que se encuentran allí. Entonces, vale, ver ese tipo de cosas y acercarme a ellos, o ellos acercarse a mí, mejor dicho, fue una experiencia progresiva. Al principio de miedo, después de reconocimiento, de ellos mostrarse quiénes son. Y bueno, eso fue un proceso. ¿A qué edad comenzaste a entender de que sí veías y que para otros eran los cuentos de la cripta, pero para ti ya era como normal? Fue un proceso largo, porque lo comprendí a los 11 años, Ujú. como, ok, ellos se presentaron, mira, somos nosotros, tú vienes a hablar sobre lo que es esto, y me lo hablaron de una forma muy simple, pero me hicieron entender esto. Gabriel, ¿y Ujú. quiénes son ellos? O los Bueno, otros, los desencarnados, los los ancestros, desencarnados, los los maestros, los muertos, ángeles, los muertos, hay ¿quiénes son todo, ellos? hay todo. Primero se acercaron muertos, personas Ujú. fallecidas, pero con un grado de claridad un poco mayor, no al simple muerto que desencarna, muere, que está en el otro mundo penando, Ok. sintiendo que no sabe ni dónde está. Eso no. Ujú. Estaban otros que sí sabían quiénes eran, sí sabían parte del propósito. De hecho, me lo estaban revelando. Y más allá de eso, empecé a ver ángeles, seres como un poco más claros, Más más elevados. elevados. Y al final, pues, ya llegué a conectar con estos maestros, lo que decimos maestros ascendidos o seres de luz. De hecho, hay un libro mío en Amazon llamado Orígenes, un viaje al centro de la unidad, donde describo cómo es ese proceso de conexión con ellos. Pero básicamente ellos
son un grupo de seres que están ayudando a todos los seres humanos que están tratando de salir de este ciclo de sufrimiento y de no saber dónde están, no saber cuál es su razón de vida, no saber qué hacen aquí. Entonces, ellos son como ese sostén, ese abrazo, esa sensación de estamos aquí, no estás solo. Muchas veces llegué a vivir experiencias muy duras donde ellos se presentaban, no solamente muertos, seres. ¿Hubo alguna de esas experiencias que te hicieran cuestionar tu mediunidad, tu clarividencia o clariaudiencia? Es decir, como, ya va, es que estoy loco, esto no me gusta, no quiero tener eso. ¿Hubo alguna de esas experiencias que te hayan dejado traumado? Yo creo que cuando tuve el programa de televisión Volver a ti, Ajá. Sí, lo que recuerdo, llegó un lo momento que ya recuerdo. era muy fuerte, Ajá, porque ellos se presentaban en la noche, antes del programa, ujú. rodeaba mi cuarto, todas las personas que iban a hacer contacto, todo el mundo rezando para que yo hiciera contacto porque no iba a poder hacerlo con todo el escenario. Por supuesto. Entonces, era al azar. Y ese tipo de cosas era muy fuerte. Llegó un momento que dije, ya basta, ya Ya. no quiero más. Ahí me cuestioné, dije, ¿para qué? O sea, ¿qué hago yo con todo esto? Las personas, bueno, tienen que aprender en algún momento que la vida sigue y por qué tengo que ser yo, etcétera, Y etcétera. no, y golpes de pecho y demás. Hasta que ¿Y qué pasaba en tu cuerpo, por ejemplo? Me daba dolor de cabeza, me daban ganas de vomitar. ¿Cuál era la sensación? depende, si la persona había muerto por heridas de bala, Ujú. ¿Lo me sentías? quedaban los dolores en el cuerpo, en los puntos donde yo había revelado dónde, Ujú. o me quedaban sensaciones corporales incómodas y lo que sí o sí, la depresión. Depresión. Era una sensación de tristeza muy fuerte porque estaba ahí ¿Era la presente. De tristeza, ellos, eso era lo que te iba a decir, de ellos, de los otros, claro. o de quien estaba aquí en la tierra y se quedaba sin ellos? Ambos. De De ambos. ambos. Entonces uno Claro, como sí. medium agarras toda la energía de la persona y de la otra, entonces lo expresas. Sabes que a mí me sucede mucho, no sé si para ti es lo mismo, que puedo distinguir, por ejemplo, si entro a este lugar Ujú. y yo, ok, aquí hay una energía, a lo mejor, bueno, no sé, de alguien que estuvo llorando o deprimido, pero también siento la energía y la diferencia cuando hay un desencarnado o cuando alguien, como lo decimos naturalmente, es que tiene un muerto encima, Ujú. pero un muerto encima por un trabajo o un muerto encima porque hay un ancestro allí que Correcto. lo protege. ¿Cómo diferencias tú eso? Yo lo diferencio con dolores de cabeza, se me eriza la Ah, piel, me mm. da taquicardia, o me voy de allí y digo, necesito limpiarme, o canalizo y me tengo que quedar callado y que, ups, aquí no puedo decir nada. ¿Cómo? No me digas que no te ha sucedido, ¿cómo te Claro, pasa a claro, ti? claro. Me pasa distinto, pero sí tiene que ver con eso. Antes me pasaba mucho de entrar, sentir malestar físico, incomodidad. Ya después dije, aprendí a cerrarme. Sí, Ya no. Yo entro en un lugar y ya. como si no existiera nada Terrenal. terrenal físico total, así paso bien. Y para mí es mejor porque antes era angustioso. Y entrar en un centro comercial era horrible. Para mí es una iglesia. A una iglesia ¡Uh! o un hospital. Un hospital. No, no, no. Eso sí ya no. Eso ya son palabras mayores porque Me la energía daban, es más grande claro, y uno tiene que saber hasta qué punto puede manejar eso. me daba menos sensación los cementerios que las No, iglesias. Yo los no sé si en cementerios los son cementerios relajados. es distinto. Y bueno, una que otra cosa uno siente que, ay, pobre señora, Sí, así, ajá. pero Pero las iglesias yo creo que es el momento en el cual la persona está dentro de o mucho agradecimiento o mucho sufrimiento. ujú, Y yo no sé, pero yo me atormentaba horrible. claro, ahí es un lugar donde solamente se va por miedo, por culpa o por dolor. Entonces, Te puedo hacer a una menos que pregunta. sea por fe, que esos son Es lo pequeños, mínimo. claro, Te puedo hacer una pregunta así como muy personal, sí. muy íntima. No sé si te la habrán hecho antes. Cuando ya dejaste la televisión y cuando ya has estado en otra época de vida, además maravillosa que la veníamos hablando, ¿cómo manejas ahora a los muertos y las canalizaciones cuando tienes que dar un mensaje? Yo todavía no lo sé hacer. No, para mí eso es algo permanente. A pesar de no estar en televisión y no hacerlo con la gran cantidad de personas al mismo tiempo, Ujú. lo hago casi todos los días. Ups, Porque, pero él entra en los centros comerciales y ya no siente la energía. sí, no, casi todos los días porque la gente me consulta. Entonces, Ajá, bueno, en claro, consulta uno lo hace y es algo ya natural. Ya no, antes era un proceso, aprendí muchísimo con el COVID, todo claro. lo que era la muerte desde otro ángulo. Y
Y bueno, a mí se me da tan fácil de estar en cualquier lugar, hasta en la calle, y ver personas fallecidas. Claro. Pero no es bueno, Mm. porque absorbo parte de la energía negativa del entorno. Y el del dolor. Sí, ¿Cuál es la diferencia para ti, no? Cuando estás haciendo una consulta y de repente, bueno, mira, tengo que dar un mensaje, soy un canal, lo estoy viendo. Que cuando estabas en el programa y la gente empezaba a invocar, a rezar y tenías que canalizar, hay una diferencia de dolor. El malestar es distinto. no, el malestar es igual, el dolor es igual. El dolor es muy intenso para la Claro. gente que ha perdido un ser querido. Este, Así sea en el programa de televisión, claro, la gente se protege un poco de, oye, no quiero expresar tantas emociones en cámara. Claro. Me pasa con los artistas famosos, en Televisa, por ejemplo, que he estado, ya vienen así, tú sabes, no quieren estar llorando en frente a cámara. Entonces se guardan, evitan hacerlo. Y hasta que no pueden, arrancan a llorar, pero es difícil y no debería ser así. Debería ser un momento muy sagrado, un proceso muy íntimo de sentarnos, vamos a platicar. Lo he hecho en familias, en casas, en hogar, Pero eso me y es parece mucho súper mejor. lindo, ¿sabes? Sí, Me parece súper lindo porque de alguna forma estás ayudando a los demás a sanar el dolor, a recibir el mensaje, aunque yo creo que no siempre tienes que decir lo que la persona o lo las que el familias muerto quieren quiere, escuchar, no. sino lo que el muerto tiene que decir, A veces, aunque suene duro, lo ¿no? que pasa es que una vez vino una mujer, Ajá. que era la madre, la hija se sienta ahí frente a mí, me dice, quiero conectar, ellos no me dicen nada, yo solamente le digo, mira, aquí está una mujer así, 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 lo describo. Y entonces le digo, mira, aquí se encuentra ella, este, pero se queda callada. Entonces, es mi madre. Entonces, sí, es tu madre, es así, 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 se la describo físicamente. Entonces, pero dile si ella me ama. Mm, Yo le pregunto, ¿tú la amas? La señora me mm, dice, ujú, para qué me llamaron? ujú. Si yo la abandoné. Yo no quiero nada con ella y no me importa su vida. Qué duro. ¿Ok? Ujú. Entonces me volteo hacia ella y le digo, no le voy a decir eso. No No puedes. puedo, no, No, no puedes, ya no puedes, no puedes. no se puede, no se Aunque haya puede. sido realidad. ¿Y cómo lo canalizaste? Le dije, mira, ella ha pasado mucho tiempo, ya ella está en otro plano, Hay una hay una desconexión. desconexión, no hay ese mismo amor que tú puedes, pero sí ella te recuerda y sabe de ti y te envía amor. No pude expresar Claro. todo al detalle y por supuesto, en una consulta así vienen tías, tíos o primos, sobrinos, hermanos, quien sea, y bueno, se hace una relación diferente de conexión, ¿no? Entonces voy hablando con todos y el mensaje es más profundo, más bonito que si solamente hubiese sido con ella, pues, por ejemplo. Si te tuvieses que dividir, y esto ya es una pregunta quizás como Meredith, no aquí en este podcast entrevistándose, sino quizás un poco más de medium o de canal. Si te tuvieses que dividir entre ver el mundo de los desencarnados, hablando de desencarnados como una entidad, no como algo bueno o como algo malo, y el mundo angelical o el mundo de otros planetas, ¿cuál es el más fuerte para ti canalizar? Porque es que yo te estoy viendo y veo como tres facetas. Y es como, ajá, este gentío que está detrás Correcto, de Gabriel, ¿cómo lo manejo? correcto. Una señora de pelo muy largo, unas siluetas de colores y una silueta muy elevada. O sea, Sí, ¿cómo manejas esos tres planos que yo veo en ti? gracias. Ujú. Casi nadie sabe eso, Sí, pero pero sí existen, ¿verdad? existe. Claro. Nací con esa capacidad de ver desde lo más oscuro Ujú. hasta lo más elevado. Sí. Y puedo mantenerme en cualquiera de esos por alguna tarea, algo que sea importante saber, no porque yo quiera compartir cosas oscuras, No. ni ese es mi mundo. Pero el mundo más difícil, diría, de conexión es el mundo de el bajo astral, lo que se Ujú. le llama este mundo de los muertos. Ujú. Es el más denso, más pesado. El mundo de los ángeles, como son, hay un intermedio. Están los muertos, están un grupo de seres que llamamos ángeles, pero que también están las vírgenes y que también están los La santos, divinidad. la divinidad, Ok. conexión con el humano.
Ok. que conecta con el humano, que está Ujú. trabajando, laborando con el ser humano para ayudarlo en su día a Lo día. entiendo perfectamente. Ajá. Y están los otros que no están Claro. dentro de este esquema, Que es el que estoy viendo a tu que lado, en son mi los, lado derecho, que es tu lado claro, que izquierdo. son los seres más elevados. Claro. Y estos ni siquiera, yo les he preguntado a ellos. Una vez se presentó un ser espectacular, increíble, Ajá. sabiduría pura, lo que ustedes, lo más elevado que se pueden imaginar. Y yo le pregunto, ¿Cómo respirabas? yo le decía, porque era una impresión verlo Sí. muy de cerca y después que me habló de cosas de sabiduría, yo le dije, yo tengo una pregunta humana, mía, ¿no? Este, en ese momento estaba con una chica y no sabía qué me iba a pasar. ¿Me podrías Oye, ¿tú decir? crees que me podrías? Y el maestro agarró, me miró, hizo que se fue. Te voy a bajar de Y nivel. se fue, y se fue. Claro. No le corresponden esas cosas a No. ellos. Saben que esto es un tema muy humano de estar en este mundo y que es normal ¿Y que qué uno pasó con viva. la chica? Ahora no nos va a... No, mira, yo No, estoy ni hablando recuerdo aquí quién de era, medio, pero ¿qué pasó sí, con la chica, pues? pero sí, eso es lo que pasa. O sea, ellos se evaden de esas preguntas porque ellos son de lo que es Claro. el ser humano, el consciente, desde ese punto hacia arriba, hacia lo que son seres mucho más elevados porque la evolución no termina. Son seres que siguen evolucionando dentro de este sistema solar, fuera de este sistema solar, fuera de lo visible y más todavía. Yo, yo te digo las otras cosas cuando cerremos el podcast o en la siguiente parte. ¿Qué prefieres? Como tú quieras. Como tú quieras. Esta es la energía oculta, él es Ángel Gabriel Novoa. ¿Y qué tal si seguimos conversando en un siguiente episodio y hablamos de esas propias experiencias y de esos planos para seguir como buscando, yo no sé si una respuesta que quizás no podamos conseguir? ¿Te parece? Me parece. Antes de irnos, quiero hablar contigo algo para que nos expliquen y que las personas que también están empezando a descubrir un poco de esa energía oculta sientan que no están locos, Ujú. que no están solos. ¿Cómo diferenciar cuando son nuestros pensamientos y cuando en realidad estamos recibiendo un mensaje? ¿O cómo lo diferencias tú? Mm. Hay varias cosas, ¿no? Cuando los pensamientos del ser humano siempre van a estar presentes y son continuos y son obsesores, Ujú. no te dan paz. El pensamiento de un ser elevado es breve, sintético y directo. Ok. No hay una explicación grande, sino una razón pura que al reconocerlo, tú dices, ok. Como cuando escuchas un pensamiento de estos pensadores filósofos importantes que dice, Ok, wow, es eso. ¿sabes? Es eso. Y eso te hace pensar más. Generalmente, un ser que viene a ayudar, viene a que tú, nunca te dice qué hacer, Ujú. sino te dice lo que no está bien o lo que tienes que tener cuidado. Pero nunca te dice, no hagas, a menos que sea de De vida o muerte, peligro, claro. pero del resto, generalmente casi nunca se meten. Libre albedrío. Porque sí, y porque el ser humano tiene derecho de decidir, y si ellos te dicen qué hacer, están en el lado oscuro. Eh, sí, yo creo que cuando insistes en algo que te sientes nervioso, cuando le das mucha lógica, son los pensamientos humanos conectados mucho con ese bajo astral. Y Ujú. no estoy diciendo porque todos los desencarnados sean de bajo astral. No, no. Así como hay malandros terrenales, hay gente buena también, hay malandros celestiales y hay gente positiva también. Pero en mi caso yo lo diferencio como cuando llega un pensamiento y no hay análisis, es simplemente cruza a la derecha, cuidado, yo cruzo a la derecha, cuidado. Correcto. Y no digo es porque viene un carro, es porque hay un hueco, o Exacto. sea, la mente no se va más allá, simplemente lo hago por intuición o por instinto. Sí. Y esa es mi manera de aprenderlo a identificar, pero Ujú. yo creo que muchas personas lo sienten también quizás, bueno, porque se eriza la piel, porque hay un palpitar, porque empiezan a sudar como yo ahorita, que siento que estoy roja como por todo, Ok, como las orejas rojas, porque no paro de ver gente ok, detrás de ti, ok, pero eso ok, lo vamos a hablar ok. en la siguiente parte. Así que hagan el ejercicio y busquen la energía oculta que hay en tu casa,
en las iglesias, donde haya sentido. Y si quieres, puedes también mandar notas y mensajes a nuestro canal Los Astros Bebé. Te quedas Sí, conmigo y seguimos hablando de mediunidad, ¿te claro que parece? sí, me parece. Esta es la energía oculta. Soy Meredith Montero y nos seguimos viendo.